Hola comunidad ADCAL. El día de hoy compartiremos con ustedes la capacitación de matriz de comunicaciones dictada por nuestra gerente Joana Ochoa. Hay un aspecto que a mí siempre me ha obsesionado y Alejandra creo que ya tiene la misma obsesión en muchas cosas, y es en que realmente los sistemas de gestión de calidad, de seguridad de salud en el trabajo, ambiente, los sistemas de gestión en general, pues funcionen, ¿cierto? Que sean algo práctico, que sea algo que realmente brinde valor, que cada actividad que nosotros estemos desarrollando sirva para algo, porque pues lamentablemente en muchas oportunidades se ve que las actividades que se están haciendo, pues digamos que no se ponen en práctica o se preparan netamente para lo que es el proceso de la auditoría. Y gran parte de eso tiene que ver a que estamos acostumbrados muchas veces a cumplir ciertos requisitos, pero no tenemos la claridad del por qué o para qué se realizan o se tienen esos requisitos como tal. Y por ende, pues al no analizar de pronto cuál es su funcionalidad como tal, sacamos el dato, sacamos el requisito, sacamos el informe, los datos que necesitamos, pero como que hasta ahí llega la cosa y realmente no entramos a ejecutar o a ponerlo en práctica de una manera adecuada. Entonces hay unos temitas específicos que pues queremos ir tocando en estas pequeñas charlas, pues para que vayamos entre todos también aportando ideas para poder buscar la mejor manera de realizar las cosas, que sea lo más práctico posible para todas las partes involucradas, tanto para nosotros como los que estamos encargados de hacer todo el diseño, que sea fácil de aplicar para los líderes de los procesos y las personas que están trabajando dentro de la organización, que verdaderamente puedan hacerlo, poner en práctica en su día a día. Y por supuesto que cumpla el objetivo para el que está destinado. Entonces, pues la idea es poder tener estas pequeñas charlas cortas semanalmente en distintos temas para poder ir abarcando, ir analizando, ir solucionando las dudas, las preguntas que puedan llegar a tener en cada uno de los ítems de la norma. Pues basado en esto también nuestra proyección es incluso poder llegar después de tener nosotros claros aquí toda la información y que sepamos cómo se debería trabajar la mejor manera posible, poder también convertir todo esto en cursos y en información que es la que le queremos transmitir a toda la comunidad de implementadores, para que también podamos ir reforzando nuestro material y ir reforzando todo lo que estamos ofreciéndole a esta comunidad. Hoy vamos a comenzar el trabajo, el tema pues como tal, a trabajar frente a lo que es la matriz de comunicaciones. Este es un requisito que ustedes saben que tiene todas las normas, tanto la 14, la 45 como la 9001. Y básicamente eso se empezó a instaurar a partir de la versión 2015 como un requisito obligatorio. Siempre ha existido, pero digamos que ha estado un poquito inmerso en otros parámetros. Aquí ya le sacaron un numeral específico que nos habla de toda esa parte de asegurar que se cuenta con una metodología clara para la comunicación. Y pues dentro del trabajo que nosotros desarrollamos, yo hice una propuesta para poderlo trabajar a través de un software que se llama Access, con el ánimo de interrelacionar bien la información. Entonces, pues la idea hoy es precisamente analizarlo, mirarlo, pero también pues determinar qué oportunidades de mejora puede llegar a tener, porque lógicamente esto no es algo que esté ya, mejor dicho, siempre las cosas tienen algo por mejorar, eso siempre se va a ver de esa forma, y pues la idea es que podamos precisamente entrar a analizar bien las cosas. ¿De dónde nace la necesidad del requisito que tiene establecida las distintas normas en cuanto al tema de comunicaciones? Yo creo que a todos nos ha pasado y nos hemos dado cuenta que quizá la comunicación es uno de los factores que más debilidades tiene cualquier organización. ¿Cierto? O sea, uno empieza a analizar de pronto las no conformidades, los problemas que se presentan en las distintas empresas, y muchos de ellos llegan a una conclusión de que hubo error de comunicación entre uno u otro proceso o dentro del mismo proceso como tal o con terceras personas porque no se comunicaron las cosas a tiempo, no se dio la información como era, o no se le informó a quien debía dársele esa información específicamente, ¿cierto? Eso es uno de los factores más comunes, que no importa si la empresa es pequeñita, si es mediana, si es grande, el sector económico que sea, siempre es uno de los problemas que está latente, porque la comunicación normalmente no fluye como debe ser. Y precisamente el requisito se monta
con el ánimo de establecer claramente cuáles son esos criterios más importantes a controlar y a comunicar y determinar a quién se le debe comunicar esa información y cómo, bajo qué medios se deberían utilizar. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tendríamos que hacer para poder definir esa matriz de comunicación de forma adecuada tiene que ver con uno de los primeros puntos que nos piden también las normas, de identificar el contexto. ¿A qué se refiere con eso? Saber cómo está organizada la empresa, tanto interna y qué injerencia tiene la parte externa dentro de la organización. El tema de la comunicación está muy relacionado con, por ejemplo, el aspecto sociodemográfico que tenga la empresa. Entonces, es distinto si la empresa está organizada de forma tal que tiene una única sede o unas sedes específicas donde todas las personas están trabajando allí, donde los rangos de edad pueden estar más o menos alrededor de 20 a 40 años, 50 años, a empresas que de pronto pueden estar con personal muy disperso, geográficamente hablando, que pueden haber personas que estén trabajando en distintos municipios, en distintos sitios, incluso dentro de la misma ciudad, pero no dentro de la empresa, sino ahorita con todo esto que se está viviendo y que cada vez se está adoptando mucho más el trabajo en casa, los dichosos nómadas digitales que trabajan desde cualquier parte del mundo, casi que desde la mitad del mar pueden estar trabajando. Entonces, una de las primeras cosas que nos dice las normas es entiendan cómo está organizada la empresa, de qué manera trabaja, cuál es su aspecto sociodemográfico, porque es uno de los pilares para poder determinar cuáles son los medios adecuados de comunicación. Es distinto si yo tengo a todas las personas reunidas en un mismo sitio donde yo puedo en cualquier momento decir, vamos a hacer una reunión, vamos a la sala de juntas, nos sentamos todos alrededor de la mesa y hablamos directamente todas las cosas. Pero cuando esas opciones no existen, cuando las personas están fuera, cuando por ejemplo hay personas que trabajan en otros países y hay una diferencia horaria importante, entonces ahí la comunicación empieza a tener diferencias y tenemos que empezar a buscar los mejores medios. Ahora bien, en la parte sociodemográfica también se tiene que entrar a analizar el grado de conocimiento que tienen las personas, por ejemplo, en el manejo de herramientas tecnológicas, que es uno de los factores que ahorita se está utilizando muchísimo para comunicaciones. Pero no podemos desconocer que aunque ya se ha venido difundiendo muchísimo más el manejo del celular, el tema del WhatsApp, por ejemplo, no todas las personas tienen acceso a él. Muchas de esas personas no tienen quizá datos para poder tener la información en el momento oportuno. Entonces, pues ahí el inconveniente que se puede llegar a presentar. Entonces, ahí es donde empiezan a ver la relación entre los distintos requisitos del sistema. Hay una parte que nos habla, como decíamos, de esa parte de identificar los aspectos sociodemográficos de la organización, y el fundamento de eso es precisamente poder armar estrategias y metodologías que sean adecuadas a las condiciones de la empresa, porque lo mismo, no todas las empresas son iguales, hay culturas distintas, por más de que estemos hablando de empresas del mismo sector económico, no quiere decir que vamos a tener la misma cultura, la misma forma de trabajo, no, hay distintos mecanismos en ese punto. Entonces, ahí tiene que ver mucho ese análisis sociodemográfico, y ese análisis sociodemográfico está inmerso entre lo que tenemos nosotros que analizar del contexto de la organización, y eso tiene que ver con las personas a nivel interno, pero resulta que nuestra comunicación y nuestra interacción no es solo a nivel interno, resulta que también tenemos partes interesadas externas sobre las cuales tenemos que entrar a trabajar, tenemos que comunicar muchos factores que están ocurriendo en el día a día de la organización, ¿cierto? Tenemos que entrar a estar hablando permanentemente con los proveedores, con los contratistas, con las mismas entidades gubernamentales, las autoridades como tal. Todo tiene unos mecanismos de comunicación. Entonces, el fundamento de la matriz de comunicaciones o el requisito de comunicación, porque no es como tal que la norma nos pida debe tener una matriz de comunicaciones, sino que debe establecer una metodología de comunicación. Ustedes saben que las normas no nos dicen cómo lo tenemos que hacer, sino qué es lo que tenemos que tener. Ya el cómo lo define cada una de las empresas. Nosotros hemos optado por una matriz para poder empezar a relacionar las cosas. Entonces, ¿cuál es la intención? Es empezar a identificar cuáles son los temas prioritarios, aquellos que se tienen que comunicar tanto a nivel interno como externo a las diferentes partes interesadas, establecer cuáles son las personas responsables de emitir esa comunicación y a quién se le debe empezar a informar esos datos y por qué medio. Los medios seguramente en una empresa no van a ser únicos, no es que siempre vaya a ser el WhatsApp, como decía Lady,
Ahorita pues se está manejando mucho el correo electrónico, ahorita medios de comunicación es lo que tenemos, Skype, WhatsApp, correos electrónicos, reuniones sincrónicas, asincrónicas, de todo tipo de mecanismos. Entonces toca entrar a definir cuáles son los más apropiados. Y me parece importante hacer referencia precisamente a la interacción que existe también con los otros numerales. Porque es que a veces nosotros no miramos el tema como un sistema realmente, sino lo vemos como partecitas desglosadas una de cada otra. Yo soy definitivamente para hablar me trabo mucho, pero que son como separadas. Y realmente esto es un sistema total, ¿cierto? ¿A qué voy con eso? O sea, no se trata de que es el requisito netamente de comunicación, el numeral 7.4 que estaba mirando cuál era, que todavía no me los he podido aprender de memoria. No es que sea solamente implementar ese pedacito y ya, no voy a tener en cuenta nada. Como les estaba diciendo, realmente la alimentación, el elemento de entrada para poder nosotros empezar a definir una matriz de requisitos legales, viene desde la parte 4 de las normas, que es el contexto de la organización, que es donde yo entiendo cómo funciona mi empresa a nivel interno y cómo se relaciona con las actividades y con las entidades fuera de mi empresa, en mi entorno como tal, en mi sistema general. Y adicional a eso, también nos ayuda mucho a empezar a definir claramente y unir todo lo que se maneja en las caracterizaciones de los procesos. Ustedes saben que cada proceso nosotros tenemos que definir unas entradas y unas salidas, ¿cierto? El proceso siempre recibe algo y lo que más recibe es información. Digamos que los recursos los tenemos ahí, listo. Pero lo más importante es la información para que ese proceso pueda empezar a interactuar, a hacer su labor, sacar su objetivo, y ese resultado final tiene que entregarlo también a otros procesos. Entonces, esta parte de esta matriz de comunicaciones, como la armamos, está muy relacionada con eso, con poder identificar cuál es la información crítica que tiene que salir de un lado y del otro, y por ende poder empezar a entender más fácilmente cuáles son las entradas y salidas de una caracterización de cada uno de los determinados procesos. Ocurre mucho que se hacen las caracterizaciones, ¿cierto? Se dice, por ejemplo, bueno, para el proceso comercial se necesita como entrada la información del cliente, y como resultado final, una vez se hace todo el proceso de la parte comercial, se genera una propuesta aprobada bajo unos lineamientos específicos. ¿Que a quién va? Va al proceso de operaciones. Pero muchas veces cuando uno va y mira el proceso de operaciones, resulta que esa entrada, que se supone debería ser la propuesta aprobada, que es el resultado de la parte comercial, no la encontramos en el proceso de operaciones. Y resulta que en el proceso de operaciones de pronto encontramos la planeación de todos los proyectos a realizar. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que hay un hueco. ¿Cómo se pasó de la propuesta aprobada que sacó el proceso comercial a la planeación de los proyectos a desarrollar? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién es el responsable de realizar esa planeación entonces? ¿Quién adoptó todas las condiciones que se pactaron por parte del equipo comercial con el cliente y que se dejaron firmadas para armar ese plan de operaciones? Empieza uno a ver esa serie de huecos. Realmente esto debería ser como un trencito, ¿cierto? Si yo tengo una entrada y una salida de un proceso, eso mismo debería coincidir con los siguientes procesos más adelante. Muchas veces cuando ustedes se ponen a analizar la documentación de las empresas, esa interacción no se ve. Y es porque precisamente a veces nos sentamos a levantar el proceso comercial. Luego nos sentamos a levantar todo el proceso de operaciones, pero no estamos teniendo en cuenta esa parte de interacción, que es la más crítica y es donde más fallas se van a presentar. Porque entonces el día de mañana se presenta algún problema con algún proyecto que se hizo con el cliente, y resulta que operaciones va a decir, no, pero es que eso a mí no me lo dijeron. Yo no sabía que comercial se había comprometido con eso, que es la típica pelea en la mayoría de las empresas: comercial, operaciones o producción. No, es que comercial se comprometió con una cantidad de cosas que nosotros no podíamos hacer, a mí nunca me dijeron. Ahí es donde empieza a tenerse ese inconveniente en la parte de comunicaciones. Entonces, la idea es que esa matriz también la podamos ligar con esas caracterizaciones para que nosotros podamos ir viendo que la información crítica, porque obviamente no vamos a tener todo tipo de comunicaciones aquí, pues absolutamente todo, porque pues es muy difícil, pero sí por lo menos establecer cuáles son los parámetros más críticos y los datos más importantes que se deben difundir entre los distintos medios. Y eso nos debe ayudar a analizar las caracterizaciones, a ver si sí estamos contemplando todos los factores o no. Dime, Lady. Yo tengo una pregunta, señora Joana. Bueno, su merced dice que ahorita como la manera más fácil o más clara es hacer una matriz de comunicación.
se puede hacer otra cosa que no sea una matriz, digamos que no sé, el cliente diga, no, yo no quiero una matriz, yo quiero hacer un procedimiento, un programa, un proceso, bueno, no sé. ¿Hay otra manera Claro de que sí. hacerlo? Claro que sí, la norma lo único que te pide, y lo tengo acá definido, es que dice la organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión y debe analizar qué se debe comunicar, cuándo se debe comunicar, a quién, cómo y quién lo debe comunicar. No nos dice cómo. Es decir, nosotros podemos hacerlo en matriz, podemos hacerlo mediante un video, podemos hacerlo mediante un documento escrito. Cualquier mecanismo es válido, no importa, eso lo define también la organización de acuerdo a sus condiciones. ¿Por qué nosotros hablamos y proponemos más una matriz? Más por la facilidad de poder relacionar una información con otra, pero no quiere decir que sea la única forma. Ya, señora Joana, qué pena, una última Okay. pregunta. Digamos que estas matrices de comunicación o procedimientos o programas, bueno, un video queda difícil, ¿tienen que ir firmados o aprobados por alguien o sencillamente uno los establece y ya? No, no hay un requerimiento de que tengan que ir firmado por alguien. Es simplemente establecerlos. Es factible, por ejemplo, involucrarlo dentro de los mismos procedimientos de cada proceso o en las mismas caracterizaciones, por decir algo, también se podría de pronto dejar establecidos cuál es la información que se a comunicar o cómo se recibe la información. Por ejemplo, se me ocurre en este momento. No es indispensable, no es un requisito que deba ir firmado por alguna persona, simplemente pasa como todos los documentos del sistema, ya la organización define quién revisa y quién aprueba, ¿no? Porque pues la idea es que haya algún responsable, pero no es que diga la norma tiene que ir firmado por alguna persona en especial, no. Lógicamente, para todo lo que se define en los sistemas de gestión se pide que haya un responsable para que sea la persona que se encargue de analizar, evaluar si lo que se está escribiendo es lo adecuado y es lo más ajustado a las condiciones de la empresa. Pero no es requisito que estén firmados. Lo mismo que pasa con los procedimientos. En este momento, de pronto esa era una costumbre también antigua, que los procedimientos se tenían que imprimir y firmar por quien había elaborado, quien había revisado y aprobado. En este momento no, los procedimientos es más, se están utilizando más que todo vía tecnología digital y no se están firmando. Sí debe haber un proceso de aprobación, pero la aprobación no quiere decir que sea una firma. La aprobación puede hacerse por otros medios, se puede hacer a través de un correo electrónico, se puede hacer a través de un software, por ejemplo, donde se define que quedó aprobado, pero no es exigible en ningún momento una firma de alguien. La metodología, sí, lo ideal es que haya un responsable, como todo en todos los procesos del sistema, y exista, o puede ser que de pronto la responsabilidad se comparta por parte de todos los líderes, y en cada uno de los procesos los líderes tomen la decisión de establecer ese mecanismo de comunicación. Pero mira que con esa pregunta que tú estás haciendo, Lady, me estás haciendo caer en cuenta en este momento que muchas veces eso queda en el aire y en los sistemas de gestión no se establece quiénes son o quién es la persona responsable de analizar toda esta parte de comunicación. En efecto, me estás haciendo caer en cuenta de eso. Cuéntame, Jenny. Sí, parte de lo que acabas de decir es cómo uno puede saber qué comunicación es prioritaria, porque efectivamente yo desde mi proceso comercial defino cuáles son los que necesito ser prioritario, pero el resto, o sea, cómo uno mira que en el resto también ellos tengan o consideren mi prioridad como la de ellos, o cómo se manejaría ahí. Yo en ese punto prefiero mirarlo precisamente que la responsabilidad sea de todos los líderes, pero y de lo que voy con lo que decía ahorita de Lady es que muchas veces esa responsabilidad no se les deja clara a los líderes y ellos tampoco la tienen ahí puntual. ¿Por qué digo que todos los líderes? Porque es que cada quien defiende y mira las cosas bajo la óptica de su proceso. Entonces, si se toma una única persona como de pronto se puede ver que sea el responsable del sistema de gestión, el responsable del sistema de gestión va a revisar todo lo que indirectamente, así no lo quiere hacer, muchas veces lo mira enfocado hacia lo que le interesa a él, que es el funcionamiento del sistema. Pero las particularidades o las cosas técnicas y especiales de un proceso seguramente no las va a ver. Mientras que si tomamos a las personas de producción o de operaciones, pues ellos bajo su información del día a día van a saber qué necesidades de datos tienen o de información tienen de otros procesos y qué información es valiosa para ellos que consideren que deben comunicar.
Pero resulta que de pronto, por decir algo que hemos visto también aquí a veces en la empresa, que para operaciones de pronto podría llegar y decir, bueno, la información de que yo termino un proceso con un determinado cliente, ¿a quién se la tengo que suministrar? De pronto ellos dirán, no, solamente se la tengo que suministrar, en este caso a comercial para que sepan que se hizo todo el proceso de cierre. Pero ¿y qué pasa con la parte financiera? Si de pronto la parte financiera para ellos puede que no sea claro, pero después si vamos y hablamos con el responsable de la parte financiera va a decir, un momento, pero es que yo cómo sé en qué momento tengo que facturar, yo tengo que tener esa información de cuándo se terminó ese proyecto para yo tener la tranquilidad de que voy a tener que facturar. De pronto en un momento dado también nos va a decir lo mismo el proceso de gestión humana. Bueno, es que si en operaciones estamos trabajando con personal que trabaja por proyectos, pues yo necesito saber en qué va el proyecto para saber si a las personas que de pronto se habían contratado por un tiempo aproximado de unos 2 o 3 meses les tengo que renovar el contrato o el contrato se va a terminar en el periodo inicialmente establecido. Entonces, pienso que realmente lo más adecuado es que en este tema de la comunicación participe cada uno de los líderes del proceso para que pueda dar su opinión al respecto y se vaya armando la matriz. Y ese es uno de los motivos también lo hicimos en la matriz que la que ustedes están viendo acá. Porque precisamente es algo que va relacionando un proceso con el otro, nos va ayudando a unir la información y no a dejarla por allá en documentos sueltos que de pronto no se compaginen entre ellos. Señora Jenny. Eso quiere decir que dentro de las responsabilidades en el perfil de cargo debería estar el manejo de la comunicación. Dentro de los líderes del proyecto en este momento pienso que sí, porque es importante empezarla a definir. Señora Joana, una pregunta. Es decir, que para uno, o no sé, no me queda claro, es decir, que para uno poder empezar a estructurar su matriz de comunicaciones, obviamente tiene que hacerlo por procesos y que todos los procesos estén entrelazados, pero se podría hacer como que, no sé, como por tareas principales y que esa tarea, mirar la trazabilidad total de la tarea. La idea es que se mire por eso de pronto por la misma caracterización. ¿Cuáles son las entradas que yo necesito para poder empezar a operar? Y eso hace parte de los primeros datos que yo tengo que empezar a controlar. Y una vez tengo mis resultados, que todos los procesos tienen que entrar a definir cuáles son sus resultados, cada uno de los procesos tiene los suyos, ¿a quién se los debo comunicar? El inicio para poder hacer la matriz de comunicaciones es eso, es empezar a mirar esas tareas principales, esas actividades puntuales, porque obviamente no vamos a entrar en un nivel de detalle que nos vaya a afectar mucho la actividad, o sea, sobre todo mientras vamos tomando como la dinámica del tema. Pero la idea es que en la medida en que un proceso se vaya y un sistema se vaya madurando con el tiempo, pues lo podamos ir robusteciendo más para que en la medida de las posibilidades se disminuya la probabilidad de riesgo que existe de no comunicar oportunamente la información vital en un momento dado a alguien. Porque es que eso lo vemos mucho. Si ustedes se ponen a pensar en muchos problemas, en quejas y reclamos que hemos tenido, en no conformidades que se presentan, muchas veces pasa eso. Me dicen, no, pero es que a mí no me informaron. Y uno mira y resulta que la información se le pasó a 20 personas, pero preciso esa personita puntual no estaba. Y nadie se lo fue a informar. Entonces es ir empezando a determinar eso. Ahora, aquí es atacar los dos puntos, el exceso y el defecto, porque entonces a veces también caemos en el problema y en la trampa que todo tipo de información se la comunicamos a todo el mundo. Entonces se empieza a perder la relevancia y la importancia de esa información y a difuminarse en el tiempo y quedar la información de pronto prioritaria por ahí volando, ¿cierto? Entonces ahí tampoco podemos caer en ese error, tenemos que tener un balance adecuado. No podemos mandarle toda la información a todo el mundo, una, porque podemos estar mandando información confidencial a gente que no debería tenerla, dos, porque entre más gente se le mande, menos responsabilidad y clara de quién debe ejecutar cierta actividad. Entonces, se empieza a perder eso. Entonces, no, es que eso ya se lo informaron a ellos, entonces yo ya como que dejo de hacer las cosas. No, la idea es que, como pasa en casi todos, tengamos como una guía jerárquica clara para que las personas responsables de cada tema tengan la información oportuna a tiempo y sepan gestionarla. Entonces, eso es lo que se busca con esta matriz. Empezar con las tareas prioritarias grandes, pero poco a poco la idea es ir mirando todos aquellos factores que de pronto nos puedan ir llegando a afectar en la medida que se va viendo el transcurso del tiempo. De ahí la importancia de que la gente sea consciente de esa situación. Para evitar eso, o que se le mande a todo el mundo, o que no se le mande a nadie,
O también el uso inadecuado de los métodos de comunicación, porque es que también ahorita está ocurriendo mucho que como tenemos tantas facilidades, tenemos el WhatsApp, tenemos el Skype, tenemos todas estas redes sociales, a veces información prioritaria la mandamos por esos medios. Y después, ¿quién le hace trazabilidad a la información y a las decisiones que se pudieron en un momento dado haber tomado por esta clase de medios? Que pues obviamente son informales, que es algo que no deja, o bueno, deja rastro, pero que no es tan fácil de hacerle trazabilidad, porque muchas personas, por ejemplo, borran los WhatsApp, ¿cierto? O después de tanta cantidad de comunicación en un WhatsApp, entrar a buscar un mensaje determinado es supremamente tedioso, no es tan fácil de hacer la trazabilidad. Entonces tenemos que saber, dependiendo del tipo de comunicación, cuál es el medio más apropiado para poder entrar a definir. De pronto una negociación, por ejemplo, ahorita se está negociando muchas veces por WhatsApp y se toman decisiones importantes por WhatsApp. Tenemos que buscar la manera de dejar el registro de eso, porque después lindamente me pueden decir, no, yo no dije eso no es así, y la información puede quedar traspapelada por ahí. Entonces, dentro de los puntos que uno tiene que entrar a analizar en el momento en que está definiendo esa comunicación, precisamente tiene mucho que ver en la criticidad de los datos, en la toma de decisiones, para poder establecer los medios adecuados que me permitan rastrear y poder hacer una demostración de lo que se ha tomado para poder definir ese punto. Señora Paola. Yo quiero andar un poquito en el tema de la toma de conciencia en cuanto a la comunicación, porque me he encontrado en muchas ocasiones y creo que es una de las no conformidades que se han presentado en los procesos de auditoría. Pero realmente la parte de la toma de conciencia o sensibilización de que el personal comprenda la comunicación es muy difícil. Entonces, no solamente es saber qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, sino en esa parte de cómo comunicarlo. No solamente definir la herramienta, sino también debemos definir una estrategia o una metodología de sensibilización. O sea, ¿cómo le hago yo seguimiento? Sí, lo divulgué, lo comuniqué por redes, por un folleto, pero realmente la gente sí está entendiendo, realmente la gente sí comprende lo que se está comunicando. ¿Cómo hago yo para hacer ese seguimiento como tal a esa comunicación que es muy importante? He visto casos en que se ha divulgado, vuelvo y lo digo, la comunicación como, por ejemplo, los miembros del comité de convivencia, el procedimiento de cómo tener de pronto un eventual acoso laboral. No lo saben, no lo saben. Dígame con sus propias palabras de pronto qué es la misión, o sí, tampoco lo saben. Entonces ahí estamos fallando bastante si es algo que no estamos teniendo en cuenta, y es definir esa metodología de sensibilizar, hacer, no sé, quincenalmente coger a los empleados, y no sé si preguntarles o hacer un ejercicio de recordación, que genere recordación. O sea, ahí en esa parte creo que se debe trabajar. Totalmente de acuerdo, y ahí tiene mucho que ver con lo que dice Pau frente a esa parte de lo que hablábamos al comienzo del aspecto sociodemográfico, porque es que nosotros a veces cometemos un error en la parte de sistemas de gestión, y es que somos muy técnicos a la hora de hablar, y resulta que la terminología nosotros la manejamos, pero la gente no. Ahorita con el tema de la pandemia, todo el mundo escucha ahora sí la palabra epidemiología. Y ahora todo ahora escucha que lo que es, primero, lo que es el término pandemia, lo que es la epidemiología, todo ese tipo de cosas que antes para ellos era totalmente desconocido. Son palabras comunes ya para nosotros por lo que manejamos. Pero normalmente, de todas maneras, por más de que son tan conocidas en este momento, uno puede entrar a preguntarle a mucha gente si entiende qué es epidemiología, y muchos no van a saber responder qué significa eso. Saben que es algo que tiene que ver con la pandemia, con el COVID. Pero ¿qué es lo que hace? ¿De qué se encarga? ¿Cómo lo maneja? No. Y a veces nosotros cometemos ese error, porque como para nosotros ya es tan común esos términos, como que uno siempre tiende a pensar que lo que uno conoce, lo conocen los demás.
Y mentiras, resulta que cada quien tiene su especialidad y su conocimiento. Entonces, la forma que yo estoy hablando, la parte técnica, pues no me la van a entender. Y muchas veces la gente no lo dice, ¿cierto? Sino que simplemente, bueno, sí, se queda callada, recibe las capacitaciones y todo, sí, sí, muy bonita y todo, pero como no entendieron las palabras técnicas, pues no les quedó, porque es algo que para ellos, sí, es algo que me están explicando por allá, pero ya. Entonces, el uso de los términos apropiados según la población objetivo en la que nosotros vamos a hablar es fundamental. Tenemos que traducir todo lo que nosotros estamos hablando hacia el público objetivo al que le vamos a hablar. Por eso tenemos que conocer quién es ese público objetivo, saber cómo piensan, cómo hablan, qué conocimientos tienen, y basado en eso sí poder entrar a armar el mensaje. Y yo me atrevo a decir que es uno de los problemas más críticos que tenemos a la hora de la comunicación y de la formación como tal. Porque lamentablemente cada quien en su tema entiende sus conceptos, pero en el común denominador pues no se habla de esa manera. Entonces, a veces cuando les explicamos a la gente lo que es la misión, la visión, muchos ni siquiera tienen ni idea de qué significa eso, qué es misión, qué es visión, ni idea. Y no tienen por qué saberlo, porque es que no todo el mundo estudió administración. Eso es clarísimo. La mayoría de la gente no lo estudió. Entonces no tienen por qué saber ese tipo de términos. Y es lo que sucede mucho en esto. Nosotros siempre tendemos a juzgar al otro porque no dice, pero ¿cómo es posible que no haga tal cosa, todo lo otro? Y es que la gran mayoría de las veces no tienen el conocimiento. Entonces, a eso mismo es lo que nosotros tenemos que mirar a la hora de comunicarnos. Por eso la importancia de reconocer realmente quién es ese entorno en el que nos estamos moviendo. Y de ahí el requisito, la necesidad de conocer ese aspecto sociodemográfico y el contexto de la organización. No es simplemente por tener un requisito y aparte, sino cómo traigo eso a este tipo de elementos. Entonces, ese punto que dice Pau también es muy importante, y es estar evaluando. Bueno, de pronto yo definí que para tal tema lo voy a trabajar por correo electrónico. Bueno, si está funcionando, la gente sí está leyendo el correo electrónico o no lo está leyendo. Ahí tenemos que entrar a mirar. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Bueno, una, que no es lo más deseable, a través de las mismas quejas y reclamos, no conformidades que se pueden presentar, donde haciendo la trazabilidad podemos llegar a determinar, no, es que se mandó la comunicación, pero las personas no la vieron o no la entendieron, porque también puede pasar eso, sí, la vieron, pero no la entendieron. Entonces, ahí toca entrar a mirar ese medio de comunicación, cuál es el más apropiado. Entonces, aquí quiero mostrarles un poco el esquema que montamos, que tengo pues establecido, que como les digo, es susceptible a miles de mejoras. Pero lo quise unificar básicamente precisamente con el ánimo de que no nos quede información suelta entre un proceso y otro, o entre un procedimiento y el otro. Entonces, la idea es que en cada uno de los procesos nosotros pudiéramos sentarnos a definir cuál es la información vital que se tiene que trabajar. Hay mucho que es común, por ejemplo, acciones correctivas. Todos los procesos tienen que trabajar acciones correctivas, porque no hay ningún proceso perfecto. Luego siempre se van a presentar fallas. Luego, al presentarse fallas, tenemos que tomar acciones correctivas. Entonces, las acciones correctivas no son responsabilidad de la persona encargada del sistema de gestión, es responsabilidad de todos los procesos. ¿Cómo se van a trabajar? Entonces, si bien es cierto, se define de pronto que el proceso que canaliza, unifica las acciones correctivas, no es que las tome, sino que el que se encarga como de canalizarlas para tomar acciones de mejora más grandes, es el proceso integral o HCQ o como lo llame la organización. Es un elemento de entrada para todo el resto de procesos. ¿Por qué? Porque es que este proceso se va a encargar es de analizarlo y consultarlo. Ahora bien, también tenemos que contemplar el otro factor que también es crítico y que siempre molestamos acá, la diferencia entre área-proceso, y que una persona en cada una de las organizaciones no participa en un solo proceso, ¿cierto? Sino que cuando Jenny se tiene que meter en la parte de operaciones, está siendo parte del proceso de operaciones. Hay momentos en que ella es parte del proceso de gestión financiera, porque estamos mirando cosas como tal de tema de flujo de caja, del tema de cartera y todo eso, hace parte de ese proceso. Su mayor cantidad de tiempo está en el proceso comercial, pero no quiere decir que no vaya a ser parte de los otros procesos en un momento determinado. Entonces no quiere decir que cuando Jenny nos ayuda con el tema del cobro de cartera con algún cliente, quiere decir que entonces es que eso pasa a ser responsabilidad del proceso comercial. No, porque el objetivo del proceso comercial es cerrar negocios, conseguir clientes nuevos y cerrar negocios. El objetivo del proceso financiero
dentro de sus objetivos específicos está la rotación de la cartera y mejorar la rotación de la cartera. Entonces, en el momento en que Jenny nos ayuda a hacer un cobro de cartera, ella está haciendo una actividad de lo que tiene que ver con el proceso de gestión comercial, pero sabemos pues que ella no hace parte del área del departamento, financiero, sino ella hace parte del departamento comercial. Entonces, ese concepto que a veces se nos olvida, pasa lo mismo aquí con acciones correctivas. Cuando una persona está tomando una acción correctiva en cualquiera de los procesos, en ese momento está ejecutando una labor del proceso de HCQ o gestión integral, porque es el proceso encargado de buscar la mejora, el análisis y la definición de las no conformidades y la mejora como tal, acorde con lo que tenemos establecidos nosotros en la empresa. No es que estemos cambiando el rol del proceso, pero todas esas acciones correctivas van como entrada sí para mejorar los procesos siguientes. ¿Qué pasa con esa información? Esa información nosotros tenemos que definir por qué medio de comunicación la vamos a transmitir. Entonces, voy a utilizar un software, voy a utilizar un correo electrónico, voy a utilizar una cartelera. ¿Cómo vamos a transmitir esas mejoras que se han tomado a través de las acciones correctivas? Entonces, la idea aquí en esta partecita es poder llegar a definir ese medio de comunicación de este tema, de esta información que tenemos que transmitir, de qué manera lo vamos a realizar. Miremos el tema de las directrices organizacionales. Entonces, las directrices organizacionales es un resultado del proceso de gestión de direccionamiento estratégico, ¿cierto? La gerencia, el grupo directivo de la empresa es el encargado de definir cuáles son esas directrices organizacionales, que es lo que hablábamos ahorita con Paola, cuál es la misión, la visión, la política, los objetivos, todo eso lo define la alta dirección. Es, por lo tanto, para ellos una salida dentro del tema de caracterización que estamos hablando, pero es un elemento de entrada para cada uno de los procesos que la organización tenga, ¿cierto? ¿Qué debemos definir nosotros? ¿Quién es el cargo responsable de parte del proceso de direccionamiento estratégico de comunicar esa información? ¿Y quiénes en cada uno de los procesos son los responsables de recibirla para empezar a darle tratamiento? Muy bien sea poder empezar a difundirla entre su gente o empezar a dar cierto tratamiento como tal. Entonces es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque es que si lo dejamos solo como proceso, resulta que en un proceso pueden haber 10, 20, 5, 2, 3, 4 personas y si no definimos el responsable, pues igual va a ser como si no hubiéramos definido absolutamente nada porque nadie va a apropiarse de esa actividad. Entonces es importante definir quién va a ser ese responsable de tanto de transmitir la información como de recibirla. Porque pasa lo mismo lo que les decía del correo electrónico. ¿A quién se lo mando? ¿A todo el mundo? Entonces si yo recibo esa información, ¿tengo que gestionarla? ¿Tengo que hacer algo? ¿O quién es el que tiene que gestionar y que tiene que hacer alguna actividad? Es importante establecer. El medio de comunicación no necesariamente es uno solo. Y es uno de los factores que yo estaba mirando acá, porque es factible que las políticas, la misión y la visión, a ciertos procesos se las puedo llegar a transmitir de pronto en una reunión, pero de pronto a otros procesos me toca es publicárselas en alguna parte y hacer, no sé, una circular para informarles, porque de pronto esas personas no están disponibles para hacer la reunión. Si estamos hablando de proveedores o de parte externa, ¿cómo se la vamos a comunicar? Entonces ahí es donde viene el tema de la página web y demás, que aquí, por ejemplo, no está contemplado. Entonces, el medio de comunicación es factible que pueda llegar a variar de acuerdo al receptor. No siempre va a ser el mismo medio y es lo que tenemos que entrar a mirar. Y lo que hablábamos ahorita, si lo vamos a hacer por WhatsApp, ¿todos manejan WhatsApp? ¿O hay una proporción que no? Si lo vamos a hacer por correo electrónico, ¿todos tienen correo electrónico? ¿O de pronto hay algunos que no lo manejen? Ahí tenemos que entrar a analizar y ese medio de comunicación tenemos que definirlo ahí. La periodicidad o cuándo lo vamos a hacer. Entonces, ahí es importante que de acuerdo a lo que estemos trabajando, definamos una periodicidad mínima. En algunos casos, es cada vez que se cierre un proyecto o cada vez que salga una propuesta o diariamente, depende del tipo de comunicación que estemos diciendo. Cuéntame, Leti. Señora Joan, una pregunta, no sé, se me ocurre. Ahí por los medios de comunicación, ¿cierto? No se podría manejar como una encuesta o algo así, que las personas nos digan el medio por el medio de comunicación que ellos más usan. No sé si de pronto, porque por ejemplo, yo no veo mi correo personal así de manera continua, no. Mi medio es el WhatsApp,
pero pueda que otras personas el medio no sea el WhatsApp, sino el correo. Bueno, no sé, se me ocurre. No se podría hacer como una especie de encuesta que las mismas personas digan, listo, el medio de comunicación que yo más utilizo es el WhatsApp, es el correo, no, a mí mejor déjemelo en la cartelera, o no, yo prefiero que me den una capacitación o una charla, bueno, no sé, ¿eso se podría hacer? Es factible hacerlo, de pronto incluirlo dentro de la parte del análisis y la encuesta que se hace sociodemográfica, más para mirar tendencias, porque de todas maneras, por más de que hable yo de que hay medios de comunicación diferentes, pues tampoco puede ser tan personalizado, porque si no se podría enloquecer uno tratando de montar en miles de medios la comunicación. Entonces, ahí, ¿cuál es la intención? Efectivamente es posible y es viable hacer esa, y es bueno. Esa encuesta, que es de lo que se trata en gran parte las encuestas sociodemográficas, y ahí es importante incluir ese tipo de preguntas, con el ánimo de mirar cuál es la mayor tendencia. Entonces, si vemos que la mayoría dice WhatsApp, entonces podamos establecer una política de la organización que diga, acorde a lo que establezcamos aquí, este tipo de información se va a montar por WhatsApp. Entonces, para todos los involucrados, para este grupo de personas por lo menos se va a manejar por WhatsApp. Y dejarle claro, que creo que es otro de los factores importantes a tener en cuenta en esto, dejarle claro a todas las personas que están dentro de ese grupo que ese va a ser el medio de comunicación oficial, ¿sí? Porque tampoco podemos hacerlo tan personalizado, tenemos que establecer por lo menos unos grupos para que el manejo tampoco sea tan complejo y que tengamos que utilizarlos bajo todos los medios. Entonces, es importante lo que tú dices, mirar tendencias, poder llegar a definir ese medio de comunicación apropiado al grupo determinado, y comunicarle claramente, es uno de los primeros aspectos a comunicar bien y asegurar que todo el mundo tenga la información, cuáles son los medios que se van a utilizar en ese sentido. Entonces es importante que podamos entrar a evaluar ese factor. Pero lo que tú dices es muy cierto, porque la idea precisamente es poder identificar más, enfocar un poquito más hacia la cultura de la gente este tipo de comunicaciones. Sin embargo, sí, obviamente nos toca hacer concesiones y a todos nos toca tener en cuenta ese factor. Entonces, si se define un mecanismo específico, pues tenemos que respetarle, que los trabajadores y toda la gente en la que se pueda entrar a trabajar, pues tengan conocimiento frente a eso. Entonces, aquí con esta matriz estaríamos dándole cumplimiento a lo que nos dice la norma. Nos dice qué comunicar. Ese qué comunicar es esta información. Nos dice cuándo comunicarlo, la frecuencia. Entonces, como les digo, algunas veces la frecuencia es por periodo de tiempo, en otras oportunidades es cada vez que ocurre un evento determinado. De pronto, como les decía, cada vez que se cierra un negocio o cada vez que se termina un proyecto, un producto, un servicio, eso lo tenemos que entrar a definir aquí. Nos dice a quién comunicar, entonces aquí dejamos establecido el proceso y ojalá en la medida de las posibilidades al grupo de personas o a un responsable específico, si es el caso, de qué es lo que se debe comunicar. ¿Cómo se debe comunicar? Es el medio de comunicación por el cual lo voy a realizar. Entonces, ahí estaríamos teniendo en cuenta eso. Y quién lo comunica, que también es de la salida, de donde sale la información, quién es el encargado de suministrarla o entregarla como tal. Ahí le estaríamos dando cumplimiento a todos los parámetros que nos dice la norma. Y lo ideal es que aquí ya en este momento, al tenerlo aquí en Access, ¿por qué nos gusta tenerlo? ¿Por qué lo manejé yo acá en Access? Porque es que cuando yo ya voy cargando toda la información, resulta que yo puedo sacar un informe acá claro que me diga, puedo sacarlo por actividad o por proceso, puedo mirar aquí, por ejemplo, en gestión comercial, toda la interacción en cuanto a entradas y salidas de información que yo tengo. Entonces, esto yo lo tendría que poder entrar a revisar frente a la caracterización y ver si tengo contempladas todas esas entradas y salidas dentro de mi caracterización. Y como ya tengo acá el flujito de quién entra y quién sale, entonces todo lo que yo digo acá que sale de la parte comercial, pues va a tener una entrada en otro proceso y no voy a perder esa interrelación como tal. Por eso armé yo esta basecita, porque me está cumpliendo los dos factores. Me está ayudando en términos de la comunicación, me está ayudando en términos de la interacción de procesos, que nos piden también las normas, para poder saber de dónde sale la información. Pero, ¿qué se debe cargar ahí? Es súper importante entrar a hablar con cada uno de los líderes de procesos. Ustedes recuerdan un ejercicio que hicimos nosotros aquí en AdCal antes de la pandemia, antes de que nos mandaran a la casita a todos. Precisamente revisábamos eso. Bueno, yo les decía, bueno, del cliente, ¿qué información necesita comercial? Pensemos comercial, ¿qué datos requiere el cliente? ¿Qué información? Operaciones, ¿qué información necesita? Gestión financiera, ¿qué información necesita? La idea es poder, y era el final, sino que al fin de cuentas se nos
atravesó la pandemia y de todo, y en últimas no lo hicimos, pero básicamente la idea era poder llegar a organizar toda esa información en esta matriz y poder saber, ya teniendo aquí claros toda la información que se necesita, entonces poder aclarar también cuáles son las mejores herramientas a trabajar. Por ejemplo, si todos necesitamos la información del cliente en cuanto a razón social, dirección, teléfonos de contacto, pues tampoco es lógico que toda esa información la estemos mandando por correo electrónico o por WhatsApp a una persona u otra. No, pues ahí es donde decimos, tenemos que montar una fichita del cliente con toda la información necesaria, que sea única, que la estemos actualizando y que todos los involucrados tengan acceso a ella, porque es la forma más fácil de hacer la comunicación, que no ponernos nosotros a mandarle información segmentada, perdón, a cada una de las personas, porque el día de mañana donde la persona cambie de teléfono, entonces, ¿cómo hago yo para comunicarle a todos los involucrados que esa persona cambió de teléfono? Seguramente me va a faltar alguien por informar. En cambio, si tengo un único mecanismo donde voy, registro y cambio la información, pues va a ser más fácil, el medio de comunicación va a ser ese documento que está cargado en tal parte. Y no vamos a estar informándolo todo por WhatsApp o por medios que no deberían realizarse, ¿sí? Entonces, ese es el fundamento. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, ¿cómo les parece? ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Peleas? En fin. Pau. Bueno, es posible que ahí en esa matriz se pueda colocar un ítem de cómo evaluar qué tan eficaz fue esa comunicación. Obviamente no en todos los sitios, pero sí, digamos, en los específicos donde el personal tiene que saber esa información como tal. Yo sé que la norma no nos dice que tenemos que evaluarla, pero sí nos dice que tiene que ser comprensible. Por ejemplo, en la 45001, en el anexo 7.4, nos dice que debería asegurarse de que se proporciona la información pertinente a todos los trabajadores y partes interesadas pertinentes y de que esto la reciban y que es comprensible. En la 9001 también nos dice que la información debe ser entendible. Entonces, no sé hasta qué punto se pueda integrar eso o cómo lo podemos evaluar de una u otra forma. Sí, podemos involucrarla y lo ideal sería evaluarlo también a través de las encuestas de satisfacción. Nosotros tenemos o encuestas o los mecanismos que utilicemos para la satisfacción, para la medición de la satisfacción, porque podemos hacerlo a través de entrevistas en un momento dado que podamos tener con la gente. De pronto, por ejemplo, el comercial se acostumbra muchas veces a hacer eso, ¿no? Así sea una charla de pronto informal, pero como tratar de tener un poco de información, porque a veces la gente en las encuestas no siempre es tan objetiva. Y a veces en esas charlas un poco más informales y un poco más de tú a tú se identifica más información. Es un factor que podrían entrar a preguntar, bueno, ¿cómo ha sido la comunicación? La comunicación fluye, los medios son los adecuados, estamos trabajando oportunamente, entonces vale la pena. A nivel del personal podríamos entrar a trabajarlo en las evaluaciones de desempeño. Por ejemplo, la evaluación de desempeño es un tema que creo que se puede sacar mucho provecho y puede ser muy poderoso para muchos factores, porque no se trata solamente de evaluar en sí el desempeño, que obviamente es importante del trabajador, sino que puede ser también un medio precisamente de retroalimentación, que esas evaluaciones de desempeño también se conviertan en una retroalimentación adecuada, en que el trabajador también pueda mencionar las circunstancias, los problemas que puede llegar a tener, el desarrollo y todo. Entonces también podría entrársele a preguntar a él mismo en esa parte cómo le ha ido con esos temas, si los entiende o no los entiende. Ahora, los resultados mismos de los procesos también nos pueden dar pie a eso, porque hablábamos, las quejas, reclamos, los no conformes, todo ese tipo de cosas valdría la pena que se pudiera mirar acá. Para poder hacer una medición adecuada de eso, lo que opinaría yo es que de pronto toda esa información la debería recolectar el proceso de gestión integral, o HCUQ, como se llame en la empresa, y hacer un indicador, entrar a mirar, bueno, acorde cuántas quejas se nos han presentado por temas de comunicación, no conformidades, todo ese tipo de cosas que se nos pueden llegar a presentar, inconvenientes como tal, que nos demuestren si efectivamente los medios utilizados son los adecuados o no. Porque sí es importante hacerle seguimiento en efecto, y es algo que uno muchas veces deja de lado. Realmente a veces como que, ay, sí, la comunicación, y todo el mundo habla de la comunicación, pero a veces no le hacemos el monitoreo del caso.
y no sabemos si efectivamente está funcionando o no está funcionando. Y podemos estar creyendo que sí y resulta que mentiras, no está funcionando como tal. Entonces, fuentes creo que hay muchas. El tema es poder recolectarlas y empezar a hacerle un análisis, un monitoreo y un seguimiento adecuado al tema. Me parece que es importante entrar a manejarlo en ese punto. Tienes razón, Pau. Poderlo entrar a mirar ahí y acorde a eso, pues poder definir las mejoras en ese tema de comunicación. Que podamos entrarlo a mirar. Entonces, esta matriz es fundamental para muchos, o sea, poder definir estos factores es fundamental para muchos temas que tienen que ver con el sistema de gestión. Porque es que nos ayuda a asegurar esa interacción, nos tiene que ayudar a definir los mejores registros también, porque es que en la medida que nosotros veamos qué tanta información se tiene que compartir entre las distintas personas, pues lo ideal es que tratemos de unificar y de establecer solo uno que otro o dos registros máximos para no estar tampoco repitiendo tanta información, porque uno lo ve mucho en los formatos. Se hacen registros de un lado, del otro, y repiten la misma información cantidad de veces. Y eso es tan desgastante que en última la gente no lo llena. Resultamos dejando los espacios en blanco y se pierde como tal el fundamento como tal, como propiamente dicho del tema. Entonces, la importancia de esta matriz creo que hay que valorarla y poder empezar a organizarla de una mejor manera en ese punto. Creo que también una de las cosas que podríamos nosotros mejorar con todo esto que estamos pretendiendo hacer de la automatización, es que, por ejemplo, esto lo deberíamos relacionar con las matrices de partes interesadas. Entonces, si nosotros estamos hablando que tenemos tantas partes interesadas, ¿cómo están? Aquí deberíamos poder ver cómo interactúan esas personas, esas partes interesadas con cada uno de los procesos y con la información. Porque básicamente con las partes interesadas lo que más se mueve es eso, información. Tanto de ellos hacia la empresa como de la empresa hacia ellos. Entonces, deberíamos establecer cómo es ese mecanismo, cuál es el mejor establecimiento. Y a nivel personal, yo opino que esto es una de las primeras cosas que se tendría que hacer antes de empezar a levantar procedimientos. Porque es que a veces nos aceleramos a la hora de levantar procedimientos sin hacer el análisis global de las cosas. Si hacemos un análisis, acordémonos que los sistemas de gestión van de lo macro a lo pequeño. Si nosotros hacemos un análisis de lo macro, pues ya vamos a tener mucho más información de valor para poder construir procedimientos ajustados a las condiciones que se requieren. Y de una vez ir dejando establecido cómo le vamos a dar cumplimiento a todos estos factores en ese punto. No sé si tengan alguna otra duda, si de pronto tengan algún comentario o algo, pues las personas de operaciones, Geraldine, no sé, qué opinan del tema. Si les queda más claro, de acuerdo a lo que hayan visto. Lady. Señora Joana, una pregunta. Para esta matriz de comunicación, ¿sería necesario, no sé, crear algún tipo de procedimiento y que todas las partes lo conozcan, como para saber qué va en entrada, qué va en salida, más o menos la periodicidad de que se debe informar o comunicar, a quién se comunica, cómo se comunica? No es obligatorio tener procedimiento, pero tampoco es perjudicial hacerlo. O sea, si se ve la necesidad, si se observa que es importante, pues se podría entrar a hacer un procedimiento frente al tema. Pero no es un requerimiento obligatorio. No es que tenga que tenerse. O sea, lo importante es que se asegure que las personas que la van a manejar y a consultar, que es lo importante también de que se consulte bien ese punto, pues lo sepan hacer. Señora Gerald. Qué pena, es que pues Lili me está escribiendo, entonces le digo Ay, que sí. estamos en una capacitación que ya en unos minutos nos conectamos con ella que yo le avisaba. Punto número 1. Punto número 2. No sé si hoy vamos a mirar en sí cómo se maneja el programa y cómo se actualiza, pues para que nos colaboren la persona que vayamos a asignar para verificar que evidentemente las entradas y salidas estén de acuerdo a la coherencia del sistema de gestión, o si eso lo vamos a mirar en otra oportunidad. Es muy sencillo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Simplemente aquí nosotros vamos a buscar esto que se llama tablas. Y todo el cargue, bueno, lo primero, perdóname antes de eso, lo primero que tenemos que hacer es definir aquí en la tabla proceso cuáles son los procesos que tiene la empresa. Cargar todos los procesos o las partes interesadas que se vea que van a involucrarse aquí dentro de la matriz de comunicaciones. Se cargan acá todos los datos. Una vez se tenga hecho eso, se entra aquí a la parte de datos.
Aquí siempre vamos a tener esta barrita, este botoncito que tiene como una especie de estrellita. Cuando se le da clic, para en una parte nueva. Entonces, aquí simplemente vamos a colocar la información. ¿Qué dato, qué información, qué es lo que yo voy a comunicar? Y cuando le ingreso, él me muestra acá un signito más. Entonces, en el signo más, yo puedo ir entrando acá a decir si esta información, lo primero que yo siempre normalmente hago es, bueno, esta información, ¿quién la genera? ¿De quién es el resultado? Entonces yo digo, es una salida, ¿de qué proceso? El proceso, por decir algo, es de mercadeo, ¿cierto? Acá defino si esa persona que lo está generando es una autoridad reguladora, un cliente, un contratista, un funcionario como tal. Y acá puedo escribir quién es ese responsable, que normalmente se establece aquí el cargo de la persona que genera la información. Y aquí empiezo a entrar a dejar definida a quién se la debo entregar. Entonces ya una vez definí quién la genera, tengo que empezar a definir a quién se la tengo que entregar. Entonces, ¿para quién va a ser un elemento de entrada? Entonces resulta que esa información va a ser un elemento de entrada para el proceso operativo, la va a recibir también un funcionario y acá vamos a dejar el cargo de ese funcionario. Y así con cada una de las personas. En la medida que yo voy cargando un dato, él me va abriendo automáticamente un campito adicional para crear uno nuevo. Entonces aquí podemos ir creando toda la asignación completa de los procesos. Y teniendo en cuenta ya eso, acá luego vengo a la información como tal y defino el medio de comunicación. Entonces, no, que lo va a hacer por correo electrónico. Listo. Entonces lo vamos a manejar por correo electrónico. ¿Cada cuánto? Entonces, cada X tiempo. Y ahí lo vamos a definir. Y listo. Eso es todo. O sea, el carga es supremamente sencillo. Ya lo otro es hacer consultas, que ya pues también de acuerdo a lo que ustedes vayan necesitando. Entonces podemos sacar la consulta, que es lo que viene acá, consultas. Ahorita tengo montada esta, pero se pueden crear todas las consultas que uno quiera. Entonces yo puedo decirle solamente muéstreme todo lo que está relacionado con el proceso de mercadeo, fue el que utilicé ahorita, ¿no? Gestión de mercadeo. Y él me va a mostrar aquí lo que ya tengo cargado. Entonces la salida que acabé de decir y las entradas que me mandaron pues por otros lados como tal. Ese es así el manejo que se le da a esto. Entonces es supremamente sencillo. Cuéntame, Aleja. Gracias, Joss. Frente a lo que explicabas de la información, pues como parte del tema de comunicación y la importancia y demás, creo que ya quedó claro y todas las intervenciones, pues también estoy de acuerdo en que muchas veces el tema de comunicación no es porque no se le informe a las personas, sino que de pronto en momentos y sobre todo en auditoría se bloquean. Por más que se les haya comunicado, por más que de pronto en las mismas sesiones de capacitación ellos hayan demostrado como conocimiento y hayan aprobado sus evaluaciones, en la auditoría pasa algo extraño y todos no reaccionan igual. Entonces, como está la persona que suele hablar un poco más de la cuenta, está la persona que no recuerda cuáles fueron los temas, aunque sabe que la empresa sí se los imparte. Entonces ese es un punto ahí también importante para poder tenerlo en cuenta. Frente al manejo que nos estás mostrando del aplicativo, hace un instante tú mostrabas, teníamos un tema y empiezas a hacer esa relación de entradas y salidas. Si ese tema tiene varias, o sea, si tiene varias entradas en diferentes procesos, así como salidas, tendremos que ingresar uno a uno esa información, ¿cierto? La información la metes, o sea, el dato a informar lo metes una sola vez, como está acá. Aquí en este signito más es donde tú vas a empezar a decir, porque por ejemplo, resulta que ese dato prueba no solamente lo genera el proceso de mercadeo, sino que lo genera también direccionamiento estratégico. Entonces, cuando lo genera, le decimos que es una salida, porque es quien lo genera, quien lo está creando, y podemos ponerle aquí gestión de direccionamiento estratégico. Sí. Esto es ilimitado. Tú puedes crear tanta cantidad de personas o de procesos que van a generar el proceso, el dato, como de quienes lo van a utilizar. Esto no tiene restricción. Tú puedes crear aquí toda la cantidad. Y no necesitas volver a escribir, simplemente aquí lo vas relacionando. Entonces, ya aquí, ya él sabe que gestión de direccionamiento estratégico va a generar este dato. Acá es simplemente generar, crear la relación. ¿Quién la genera y quién la recibe? Entonces, ¿quién la genera? Es de dónde sale vale. Y quién la recibe, a dónde entra. En los casos que la reciban diferentes partes
interesadas, entonces hay que Sí, es desglosar posible que una lo por reciban una. diferentes partes interesadas, correcto. Exacto. Listo, entonces mi primera observación, Se te está entrecortando, lo soy que yo. tú decías, creo que más que llamarse proceso, la primera Ya, ahora tabla, ¿sí sí, la me ¿qué me escuchan ahí? decís? Sí, ya mejoró. Hola, hola. Se perdió. Sí, Aleja. vale. Te preguntaba que más que llamar proceso, la primera tabla son partes interesadas, ¿cierto? Se perdió. Bueno, creo que lo que ella estaba diciendo era que en lugar de llamar aquí, que también lo creo, lo considero adecuado, de acuerdo, procesos, podríamos poner las partes interesadas. Y sí, estoy de acuerdo. Efectivamente, podríamos ponerlo como proceso y parte interesada, porque sí me gusta manejar, o pienso yo en ese punto, manejar los procesos para poder mirar ese tema de entradas y salidas en caracterización. Pero también están las partes interesadas, que aquí vemos, por ejemplo, copas, entidades externas, que pues la idea es que seamos un poquito más explícitos, pues para que no quede como tan global. Pero sí, creo que es eso lo que estaba diciendo Aleja, pero se nos fue. También. Listo. Entonces, mi observación era que la primera tabla, más que llamarse proceso, pues deberíamos ya asociarla con partes interesadas, porque entiendo que ahí irían todas esas entidades, personas naturales, jurídicas, todo el mundo que interviene en las actividades de la empresa. De acuerdo. Y el punto que mencionaba Pau frente al tema de ingresar la eficacia, ¿dónde lo podríamos relacionar? Pues no sé si ponerlo uno a uno, porque no sé, ahí tendríamos que analizar nosotros hasta dónde vamos a hacer esa evaluación uno a uno. Porque podría ser que para hiciéramos, yo pensaría, no sé si de pronto no sería tanto como meterle un campito a cada uno, sino de pronto más bien hacer un análisis en rendición de cuentas. Es que creo que si metemos un campo aquí, ¿a qué horas entraríamos a evaluar uno por uno? Pienso que sería un poco más complicado, más complicado entrarlo a manejar ya de esa manera. Porque poder dejar crear un campo, podríamos crearlo acá mismo donde dice la información, como acá está el medio de comunicación, podríamos crearle un campo acá de eficacia. Lo que me preocupa es la práctica en el momento en que vayamos a ejecutarlo, hasta dónde sí vale la pena meterlo aquí o no. Ahí sí ustedes en operaciones me dirán qué opinan. Pero en el tema de rendición de cuentas me parece que debería dejarse un ítem específico de esa eficacia para no ingresar uno por uno porque efectivamente es muchísimo. Sí, es que aquí va a quedar bastante. Aquí lo vemos poquito, pero pues eso es mucho. Cuéntame, Pau. Sí, que ahí toca es además analizar porque efectivamente no a cada ítem se le puede hacer evaluación o medir esa eficacia y toca ver cuáles son muy relevantes y pues de acuerdo también con la normatividad, ver qué ítems se les puede aplicar eso. De acuerdo. Aleja. No sé si como primer ejercicio, pues esto es todo prueba y error, ¿no? Pudiéramos analizarlo por procesos inicialmente. Sí, Y en la medida que identifiquemos qué tan relevante es la información en cada proceso, empezarla a desglosar. de acuerdo. Por eso pensaría yo en la rendición de cuentas, que ahí en la rendición de cuentas de cada uno de pronto hacer un análisis de cómo nos ha ido con esa comunicación. Sí me parece muy valioso involucrarlo y hacerle ese seguimiento que ahorita no se está haciendo. Y de verdad que pues esto es uno de los factores número uno de falla en cualquier empresa. Entonces sí vale la pena hacerle seguimiento de pronto en esa partecita. Sí, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, pues aquí, en ese caso, pues no le vería tanto de pronto meterle un campo acá, sino hacerlo más bien por ese lado para que nos quede consolidada la información. Y ya en la medida que veamos necesario, pues sí, venir aquí a hacerle los ajustes correspondientes del tema. Sí, señor. Ya para comunicárselo a cada proceso, lo que yo pienso es poder sacar estas consultas y esas consultas mandárselas a cada uno de los procesos. O sea, mi intención normalmente cuando yo hice esto era convertir esto en las caracterizaciones. Lo que pasa es que no hemos sido muy juiciosos en el tema. Pero la idea es que esta información quede plasmada en las caracterizaciones. O sea, que prácticamente esta consulta se saque y se pegue
a la caracterización, ahí me quedan las entradas y salidas. Y listo, ahí ya no tendría por qué tener, digamos, que ningún inconveniente. El otro tema de entradas y salidas normalmente ya son los recursos que se anexarían ahí en esa parte, pero en cuanto a información la tendríamos aquí y creería que no tendríamos que ponernos a copiarla, a crear otra cosa, sino copiar estas consultas y pegarlas allá y ya no vamos a tener inconveniente de diferencia entre uno y otro. Entonces, esa es la idea. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, comentario? Yo ya sé la respuesta, pero igual, para que quede aquí. ¿Hay una frecuencia con la que se deba actualizar esta matriz? ¿Alguna recomendación con tu experiencia? Porque normalmente es un tema que se hace al inicio del proyecto o cuando se están definiendo esa relación, sobre todo en las caracterizaciones, pero es un tema que se deja ahí y no se vuelve a tocar. Ahorita, pues con los ejercicios de eficacia estaremos verificando esos temas, pero ¿hay alguna recomendación de, no sé, cada X tiempo revísela, mire cómo se comporta o cuál puede ser esa sugerencia? Pues realmente yo lo que pienso es que aquí podemos unirnos mucho a todo lo que tiene que ver con un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo esa rendición de cuentas, estamos identificando si los objetivos, si los trayectos, las metas, las actividades se están cumpliendo satisfactoriamente o no. En la medida que vayamos viendo qué se puede mejorar del proceso, pues asimismo tenemos que venir acá a mirar este punto. Esta matriz de por sí tendríamos que estarla actualizando cada vez que se actualice, o sea, tenemos que hacerle una revisión para ver si se cumple o no y debería ser uno de los pilares que tendríamos que tener en cuenta en el momento en que se cree un nuevo procedimiento o se modifique. Porque normalmente cuando estamos creando o modificando procedimientos hay comunicación en el intermedio, en el proceso, que de pronto puede estar cambiando la metodología. Yo diría que tanto como dejarle una frecuencia específica de revisión, no, a no ser que se establezca de pronto en la empresa, por ejemplo, que es uno de los factores que también estaba pensando, más no, todavía no se los había informado ni nada. Si de pronto pudiéramos nosotros como encargados de los sistemas de gestión precisamente tomar como costumbre mes por mes ir revisando todo lo que compete al diseño y al planteamiento de cada uno de los procesos para asegurarnos de que esté bien. Entonces, por decir algo, cogemos abril y vamos a analizar el proceso de comercial. En mayo, vamos a revisar el proceso de producción o de operaciones, como para que nosotros podamos revisar que exista una coherencia, a pesar de que obviamente se tiene que ir modificando cuando sea necesario los procedimientos y demás, digamos que nosotros poder tener asegurado que la coherencia en los documentos y todo se mantenga. Esa era una idea que se me estaba rondando como para que no estuviéramos siempre a final del periodo ya listos a la auditoría a estar revisando todo, sino que pudiéramos ir haciendo como una revisión mensual de cada uno de los procesos y ahí dentro de esa revisión poder corroborar que esto esté funcionando, pues una revisión rápida y como un checklist, un visto bueno, así como se hacen las inspecciones, una especie de inspección del estado del proceso a nivel documental de cómo está funcionando. No sé qué piensan de esa idea o cómo lo verían. A mí me suena perfecto porque es un mecanismo que nos va a ayudar uno a hacerle seguimiento al proceso, dos, a que el proceso vea que nosotros como consultores realmente le estamos dando un valor agregado y no que vean que nuestra intervención es a puertas de las auditorías, sino que realmente se da un trabajo en conjunto desde el inicio hasta el final. Entonces me llama mucho la atención la idea. Sí, eso estaba pensando. Así como hacemos inspecciones planeadas, esto convertirle en una inspección más de esas inspecciones planeadas. Entonces, miramos si la empresa tiene, no sé, 10 procesos, entonces cogemos a lo largo del año y hacemos una revisión de un proceso por mes como parte de las inspecciones planeadas, donde verifiquemos caracterización, procedimientos, formatos, todo ese tipo de documentos, mejor dicho, y obviamente este punto vital pues para poder entrar a determinar qué está funcionando, qué no, de pronto qué sobra, porque muchas veces pasa eso, o qué hay que cambiar. Señora, ¿ya te arrepentiste? No, señora Yana, es que su merced me dijo lo que yo iba a decir, que a mí, digamos, el tema de mirar mes a mes cada proceso me parece una tarea buena,
porque hay muchos procesos en los que hacen reprocesos, ¿sí me hago entender? Entonces hay muchos procesos en los que internamente hay mucho reproceso, ya sea por desconocimiento, ya sea, entonces ahí se pierde mucho el tema que hablábamos de tiempos y movimientos, entonces digamos el tema de evaluar el proceso interno como tal, digamos que también sería un valor agregado que nosotros, bueno, que la parte de operaciones, o bueno, no sé quién será el encargado, puede brindar a las empresas porque se pueden mirar también, digamos, los tiempos muertos y así optimizar tiempos. De acuerdo, es que a eso es lo que queremos llegar, o sea, realmente que el sistema nos empiece a orientar sobre eso, o sea, que los procedimientos y todo nos empiece a mostrar qué mejoras se pueden llegar a obtener en cada uno y cómo optimizarlo. Exactamente. Esto es válido, pudiéramos entrarlo a manejar de esa forma. Listo. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no hay más preguntas, dudas, consultas, creo que se daría finalizada esta primera charlita. No olvides inscribirte en nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales, porque tenemos muchísima más información para ti.